¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel Ruiz Ortega. Esta es una edición más aquí en Caretas Cultural. En esta ocasión nos acompaña José Carlos Destre Chacón, quien ha publicado el libro Alegatos de la Educación Peruana. Si hay algo, una pequeña introducción que decir sobre él, que es un destacado académico que ha tenido siempre un enfoque bastante especial en la educación, ¿no? El doctor Destre es fundador de la Universidad Científica del Sur y tiene muchísima experiencia en este campo de la educación y que es un campo, doctor Destre, bastante espinoso. Y lo que me llama primeramente la atención de su publicación, creo que el título es perfecto: Alegatos, defensa de la educación peruana. ¿Qué es cuál fue el primer impulso o la primera intención que usted tuvo al publicar este libro y sobre todo por qué alegato? Claro, uno ya puede suponer, ¿no? Pero es un mensaje bastante fuerte desde el arranque, en ese sentido. Mira, bueno, gracias por la entrevista. Nosotros, como sociedad, le pedimos a la educación que asuma una responsabilidad transformadora, ¿no? Pero ¿qué le damos a la educación? ¿No? ¿Qué recursos nuestra sociedad le da a ese proceso? ¿Qué nivel de interés, de preocupación le da justamente para resolver esos problemas, ¿no? El libro pretende justamente hacer un llamado, ¿no es cierto?, mostrar a la sociedad los problemas de la educación y hacer un llamado para que le podamos dar lo que ella requiere. Yo particularmente, comprenderás, tengo una visión que quizás considero demanda más innovaciones a lo que es la gestión educativa, ¿no? Ese creo que es mi tema principal y el motivo por el cual he querido y he tratado de contribuir con las ideas que están plasmadas en el libro, ¿no? Efectivamente, ¿no? Para tener las cosas más claras, Alegatos de la Educación Peruana ha sido publicada por la Universidad Científica del Sur, por el Fondo Editorial de esa universidad, que pueden ver acá el libro aquí en estos instantes. Hay un punto acá, doctor Destre, que me llama bastante también la atención. Es que hay párrafos, hay páginas dedicadas a la falta o al descuido que ha habido en general en la educación peruana, al descuido de las humanidades, en ese sentido. Y hay un punto que también quiero subrayar también, y es algo que lo digo no a razón de la entrevista, sino que lo veo desde hace buen tiempo, es que la Universidad Científica del Sur le da un peso a las humanidades, en este sentido. O sea, hay una formación. ¿Usted cree que esta suerte, digamos, de no atención a las humanidades que hay en general, la educación, en este caso superior peruana, está generando algunos frutos nefastos en esta época? Sí, yo creo que, a ver, yo tengo en mi formación esta combinación de ingeniería, educación, comunicaciones en el doctorado y de alguna manera también una formación política, porque en mi juventud estuve en la UNI en la década del 70 y bueno, había una militancia que te exigía. Hugo Neira dice que en ese momento los partidos, tú no buscabas un partido, sino que el partido te captaba. Y entonces en esa formación el tema social, ¿no?, es el que más me ha motivado, ¿no? He tenido la suerte de compartir con educadores, por ejemplo, como Constantino Carvalho y Fernando Cabieses, y con ellos vi que en el fondo, ¿no es cierto?, lo que nuestro país vive es un problema de no comprender su cultura, su ser. Esa es la manera como yo lo resumí, ¿no? Yo siempre hago una comparación y digo, si el Perú fuera un ser humano, ¿cómo sería? ¿No? Y yo siento que es un ser humano que tiene una serie de fortalezas, pero que ha crecido, se ha desarrollado en un entorno que le ha generado conflictos, que le ha generado resentimiento, que le ha generado complejos de inferioridad. ¿Ah? O sea, teniendo muchas fortalezas, no es capaz de desarrollarse. ¿Qué hace un ser humano en esa situación? Tiene que reconocerse, tiene que comprenderse.
tiene que reconocer esas fortalezas y saber a partir de ello corregir las debilidades. ¿Qué valores te permiten ello? ¿No? Si eres este ser humano que ya, digamos, no tuvo esa posibilidad de sentir que podía ser honesto, de sentir que podía ser capaz, en fin, ese ser humano puede tender a considerar que todo está perdido y destruirse. Nuestra sociedad es una sociedad compleja y es una sociedad a la que le decimos eres corrupta, ¿no? A la que le decimos eres una sociedad racista. Creo que son las dos taras principales. Es real que existen esos males, pero es real que esta es una sociedad, nuestra sociedad, que por ejemplo en el tema de la corrupción ha hecho bastante, debe hacer más, pero somos de los pocos países que tiene a sus últimos presidentes denunciados por corrupción. Somos de los pocos países que efectivamente también, como otros de repente, Brasil, ¿no? De alguna manera, que tiene empresarios grandes y chicos denunciados por corrupción, ¿no? Donde hay una ansia de la sociedad de quitar esa tara. Evidentemente requerimos una reforma del sistema judicial, pero estamos en ese camino. Y en el tema del racismo, creo que nos falta comprensión, o sea, creo que nosotros somos una sociedad que no es la sociedad, por ejemplo, norteamericana, donde llegaron europeos, ¿no?, a dispararle al nativo, ¿no? Es una sociedad, no recuerdo si es José Antonio del Busto o Juan José Vega, que dice quien funda la peruanidad es Francisco Pizarro. Francisco Pizarro se casa con la hermana de Atahualpa y Gonzalo y Francisca, ¿no es cierto? Y toda la nobleza quechua son reconocidos. Hay una multiculturalidad, hay un respeto, ¿no es cierto? Donde ambos tienen vasallos, donde ambas noblezas tienen súbditos, pero donde se respetan y se encuentran. No hay sociedad perfecta, ¿no? Pero comprender eso es lo que nos hace ver nuestras diferencias. Y entonces, nuestra sociedad tiene que recuperar de ello, ¿no?, de ese reconocimiento, los valores que le permitan ahora crecer, ¿no? Darse cuenta de que sí tiene capacidad para ser honesta, para ser eficiente, para ser justa, que tiene capacidad para criticar el racismo. El racismo de hoy día no es el de mis padres, de mis abuelos, de tus padres, no es el de mis hijos. Hay una evolución. La sociedad alemana fue nazi hace 80 años, ¿no? Y ahora es una sociedad diferente. Entonces, comprender esa evolución, ¿no? Eso es lo que te permite las humanidades. El leer, el comprender, ¿no? El conocer tu sociedad. A partir de ahí, creo yo, puede transformarse y resolver esta grave situación en la que estamos, porque sí, claro, creo que somos un ser humano que se puede suicidar, que se puede hundir en las drogas, haciendo esa analogía que te comentaba, ¿no? Claro, pero es también bastante peculiar lo que usted ha hecho hincapié, ¿no? Usted está haciendo hincapié mucho en lo que es lo social, ¿no? Que la educación debe tener un impacto social y obviamente está relacionado con esta crisis, digamos, no de las humanidades, sino de la enseñanza de las humanidades en la universidad. Pero también si retrocedemos un poco, si la universidad, digamos, carece de humanidades, el colegio, digamos, la educación básica, lamentablemente es peor, ¿no? En ese sentido, porque prácticamente en la educación básica uno tiene que ir ya preparado para cuando la universidad simplemente se refuerce algunos aspectos que se han aprendido. Doctor Destre, la pregunta puede ser, digamos, un poco capciosa o malintencionada o quizá esperanzadora, pero toda la propuesta que usted propone acá en Alegatos de la Educación Peruana, para que llegue a concretarse, se necesita también voluntad.
Y esta voluntad va más allá, digamos, en este caso particular, de la voluntad que obviamente yo he visto porque tengo amigos que han enseñado ahí, que enseñan ahí, que yo aprecio bastante. Y esto no lo digo así porque estamos acá conversando, simplemente se dio el caso de que, ¿no? O sea, ¿no? Pero, ¿usted cree que tenemos salida ante esto? Porque lo que estamos pasando ahora en el país, o sea, todo esto, sobre todo estos 2 años tan peculiares que hemos tenido en nuestra historia política, nacen de, precisamente son consecuencia de una mala educación, o sea, no se reflexiona, no se discute, no se... Entonces, por eso digo, si esto viene del colegio, luego se asienta a la universidad, ¿tenemos salida? O sea, ¿hay salida para esto? Mira, yo creo que sí hay salida, ¿no? Creo que en la medida de que el ser humano ansía una posibilidad mejor, ¿no? Hay salida, ¿no? Si ese ser humano se resigna a que él nunca va a poder resolver sus problemas personales, sus problemas de su ser, ahí es donde se hunde. Yo creo que nuestra sociedad justamente, y esa es un poco la tarea, ¿no? Que creo tratamos de hacer, tú has señalado bien, ¿no? ¿En qué momento, y por eso es el alegato de la educación que se busca hacer, en qué momento reconocemos que el problema educativo no es solo una mejor enseñanza de matemáticas, que en la educación básica tenemos problemas graves en términos de modelo de gestión, ¿no? Donde un profesor puede faltar, donde un profesor no tiene la capacitación necesaria y sin embargo es el referente de 50 niños de un colegio público. La educación básica no puede necesariamente darle esa visión esperanzadora de país, mucho más cuando tienes millones de niños que, por el contrario, reconocen desigualdades en su colegio, ¿no? Y entonces van a un colegio donde no hay agua, donde no hay energía eléctrica, donde hay una serie de deficiencias y ve que otros sí lo tienen, y son millones, ¿no? Entonces, la educación básica requiere ser rediseñada. Y efectivamente, la educación superior, salvo en mi generación, cuando no la universidad, sino los movimientos estudiantiles se preocupaban de lo social, ¿no? La universidad también lo tiene alejado. La universidad se puede concentrar en una formación totalmente tecnocrática, te formo como un buen médico, un buen biólogo, un buen ingeniero, y me olvido de que eres un ciudadano en construcción. Entonces, claro, si seguimos haciendo lo mismo, como tú bien dices, no va a haber futuro, ¿no? Y creo que nuestro país se está dando cuenta que el retorno a la violencia ha sido muy fácil, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Tenemos que reflexionar, tenemos que motivar que la juventud, que los ciudadanos de nuestro país se den cuenta que tienen que participar, no solamente resolver el problema educativo, tienen que participar en lo que es la construcción de políticas de Estado. Y para eso hay que hacer política. No hay manera, ¿no? Hay que hacer política. Y política no significa convertirte en un candidato. Política significa comprender cuáles son los movimientos que se están dando, qué sucede en la sociedad, qué qué errores hemos cometido. A partir de ello, soy optimista, ¿no? Dentro de esa gravedad, a partir de ello creo que sí, que efectivamente podemos estar en esta tarea de convencimiento y, como decían a mi generación, decirle a los jóvenes también que de ellos depende, son la gran mayoría del país, ¿no? Claro, pero también está este otro factor, también, doctor Destre, es que la educación en el Perú, o sea, tanto a nivel básica como a nivel superior, eh, así como lo planteamos, ¿ok? Podría ser, digamos, pecuniariamente exitosa en ese sentido, porque hay muchas universidades, muchos colegios privados, muchas universidades privadas, ¿no? Pero que no tienen ese filtro. Y obviamente
algo que ha caracterizado a los últimos congresos, es prácticamente una apuesta contraria al sentido común de la educación. Entonces, sí se engarza con lo que usted dice, que hay que hacer política, ¿no? Porque creo que la educación en el Perú está amenazada por discursos políticos interesados en ese sentido, ¿no? Usted ha dicho que sí tiene esperanza, pero ¿cómo usted no combatiría, sino cómo enfrentaría este problema puntual que yo le digo que la educación en el Perú se ha politizado y, oh casualidad, hablamos de números, pero no hablamos de educación en ese sentido? A ver, yo creo que la educación, o sea, es natural, digamos, de que esté politizada. La política, digamos, la tenemos que entender como diferentes pensamientos para lograr el bien común y hay diversidad en ello. Creo que en la educación peruana se ha impuesto una visión ideológica. Creo que esa visión ideológica que tiene 50 años, ¿no? Desde la reforma educativa que hace el gobierno militar de Velasco, ¿no? Hay transformaciones en el modelo de gestión. Entonces, ¿cómo le pides tu rendición de cuentas a un director de colegio, ¿ya?, que no tiene autoridad para sancionar a nadie? ¿Cómo le pides tu rendición de cuentas a un docente si ese docente no es evaluado en función a su rol de maestro, ¿no? Yo puedo saber cuál es la fórmula o cómo se resuelve la ecuación, pero de lo que se trata es de que yo sepa transmitir y lograr conocimiento. Entonces, creo que en la educación hay que cambiar el modelo de gestión, hay que ver cuáles son los indicadores, cómo establecemos competencia, ¿no? Por ejemplo, el subsidio a la demanda, ¿no? En la educación superior se crea beca 18. ¿Qué le permite? Que un alumno diga, yo voy a estudiar en una universidad privada. ¿Quién lo va a pagar? ¿No? Va a ser gratuita, ¿no? ¿Y por qué va a ser gratuita? Porque soy un estudiante, como es beca 18, que vengo de sectores de extrema pobreza y que además he demostrado capacidad académica. Ese alumno, la gratuidad se la da a la educación privada, ¿ok? Ese modelo, nuevamente, por razones ideológicas, ni siquiera es planteado como un proyecto piloto. ¿Por qué un padre de Villa María del Triunfo, de Jicamarca, no podría tener la opción de que le digan, tú puedes poner a tu hijo en el colegio público o tú puedes poner en estos 3 colegios de Jicamarca? 3 colegios que han sido seleccionados, 3 colegios privados que han sido seleccionados por su calidad, ¿ya? Y eliges. ¿Qué produce ello? ¿No? Esa es la idea es que hay competencia entre los colegios privados para estar en ese grupo de seleccionados que pueden captar alumnos y se genera competencia en el propio colegio público si tú le pones un indicador de qué capacidad de convocatoria tiene. Si comienza a perder convocatoria, quiere decir que los padres están prefiriendo el otro colegio. ¿Y cuánto le pagas al colegio privado? Lo que le cuesta al Estado a un alumno. Entonces, cuando yo te digo hay que innovar, hay que modificar todo el modelo de gestión, creo que por ahí transita y esa es un poco la propuesta que al final se trata de hacer, ¿no? Desde mi experiencia, yo tengo desde los 28 años en educación. He pasado diferentes procesos de supervisión educativa y creo que al final, ¿no?, básicamente es indicadores y competencia. La propia SUNEDU, ¿no? La propia SUNEDU, el indicador fue, estoy licenciado, ¿no? O sea, entre las universidades privadas tenían que decir que estaban licenciadas, además de correr el riesgo de que la cierren. Pero era quién dice primero, estoy licenciado, ¿no? Entonces, esa
modalidad de indicadores de rendición de cuentas, como también lo ha hecho SUNEDU, ¿no? Y donde tienes que mostrar qué publicaciones tienes en la parte de investigación, cuáles son los promedios que tienen los promedios académicos en grados de tus docentes. O sea, ese modelo es necesario. El modelo del inspector que hay en el colegio y que también es de SUNEDU, ¿no? Donde yo voy, llego al centro educativo y comienzo a revisar cada hoja, eso no funciona, ¿no? Tengo que innovar, tengo que pensar Claro. ya de una manera distinta, ¿no? Tengo que pensar en información que está digitalizada, en fin, ¿no? Bueno, como usted dice, hay que innovar. Es un problema bastante complejo este de la educación. Doctor Destre, yo le doy las gracias por su tiempo. Definitivamente, Alegatos de la Educación Peruana, que es este libro de acá, no es un libro amable en el sentido de que genera discusión, ¿no? Yo creo que esa es la idea, ¿no? Generar discusión y bueno, desde acá de Caretas no hacemos otra cosa sino que recomendar este libro que va más allá para las personas que están, digamos, dentro del rubro educativo. Este es un libro, digamos, para pelearlo, ¿no? En ese sentido. Si me permites un par de frases finales en esto que tú señalas. Algo que tiene que aprender nuestra sociedad es a dialogar. La democracia es diálogo. Entonces, hay que plantear ideas y hay que discutir esas ideas, pero para buscar una solución. Así dialogas. Si no, es una discusión de barras bravas, donde uno tiene la razón, el otro tiene, y no avanzamos, que es también lo que estamos viviendo. Requerimos educación democrática para poder resolver los problemas de nuestro país. Bueno, muchas gracias. Le doy las gracias, doctor José Carlos Destre Chacón. Mi nombre es Gabriel Ruiz Ortega. Esta ha sido una edición más aquí en Caretas Cultural. Y bueno, será hasta la próxima edición. Un abrazo, doctor. Gracias. Muchas gracias. Otro abrazo para ti. Hasta luego. Gracias.